Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo que no es precisamente una entrevista, sino que es una charla que fue el resultado de una invitación que recibí de dos partes que admiro mucho. Por un lado, el equipo cultural de la Embajada de Suecia, en cabeza de su genial embajadora Elena Storm, y por el otro lado, Gloria Luz Gutiérrez, quien ha sido la responsable, por fortuna, de la tertulia literaria, un evento que se viene organizando mensualmente hace ya casi 23 años en Bogotá, que se ha encargado de reunir a los mejores y más importantes autores y autoras colombianas. Me invitaron, gracias a la intermediación de Paula Silva, a quien quiero agradecer especialmente, el pasado 14 de noviembre en la Embajada de Suecia a hablar sobre los premios Nobel y sobre todo la importancia de los premios Nobel. Esa conversación, como ya se pueden imaginar, nos llevó a un tema que aquí personalmente y principalmente nos tomamos muy en serio, como es el para qué leer, qué esperamos de la lectura y por qué es tan importante entender el mundo desde un código literario. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con esta conversación, esperando que la disfrutan. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos y todas. Soy Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, y esta es su casa. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Tack. Gracias por estar y gracias por venir. Siempre bienvenidos y bienvenidas. Quiero darles la bienvenida a la última tertulia literaria de 2023. Desde hace ya varios años es tradición que nuestra amiga y aliada Gloria Luz cierre su año con nosotros, aquí en esta casa. Es tradición que ya la última tertulia literaria se celebre en la residencia de Suecia, país natal de Alfred Nobel, y que además es el hogar de los premios Nobel, como ustedes saben. Si bien ha sido habitual concentrar la conversación en quien acaba de recibir el galardón de literatura, hoy queremos pensar en la función de la literatura, en la forma como vivimos en sociedad y la forma como nos entendemos a nosotros mismos. ¿Por qué existe un premio Nobel de literatura? ¿Cómo existen premios en disciplinas que consideramos vitales como la medicina, la física o la economía? ¿Por qué leemos? Estamos aquí para investigar estas y otras preguntas alrededor de la forma como nos relacionamos con los libros. Por esto, este año traemos un nuevo invitado, Camilo Hoyos, creador del podcast de libros y literatura Paredro, quien desde ese espacio nos habla de los libros como un territorio de empatía y de construcción de sociedad. Él, de hecho, ha entrevistado no solo las voces más singulares en las letras colombianas y latinoamericanas, sino que además ha conversado con varios ganadores del premio Nobel. Su amor por la literatura es palpable en cada conversación que sostiene, y esta conversación no será una excepción. Ya que se encuentra con Gloria Luz, quien es reconocida por una muy extensa y seria labor de amor por la literatura y el arte. Espero que todos seremos la noche con algunos títulos sumados a nuestras listas de lecturas pendientes. Espero que salgamos de aquí con la voluntad de acompañar nuestros días con las voces de escritores de todo el mundo. Espero también que todos continúen yendo asiduamente a las tertulias que con tanta perseverancia y profesionalismo organiza Gloria Luz Gutiérrez. Bravo.
y que todos ustedes también se conviertan en oyentes del podcast Paredro. Gracias, Gloria, por tu confianza a lo largo de los años. Para Suecia no hay un cierre de año que no incluya esta última tertulia. Ha sido un privilegio ser tus anfitriones. Gracias a Camilo por aceptar la invitación a incluir esta conversación en tu podcast. Y gracias a todos ustedes, amantes de los libros, que nos acompañan esta noche. Gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra entonces a nuestra amiga Gloria Luz. Pues yo quiero empezar por agradecerles a todos ustedes la compañía, el apoyo. Yo creo que me lo han oído repetidas veces decir que estas tertulias no serían nada sin su apoyo, sin su presencia y con la paciencia que tienen para las cantidad de invitaciones que les hacemos. Entonces, pues realmente hoy quiero agradecerles de corazón a Elena, a Samuel, por albergarnos en esta su casa, poder cerrar, como dice Elena, hacer el cierre literario de la tertulia que lo hemos venido haciendo ya hace muchos años. Quiero hoy, para mí siempre es un motivo de gran alegría y cada vez que se acerca esta fecha y la vamos a organizar, como dijo Elena, le ponemos todo el entusiasmo, toda la disciplina, la organizamos. Hoy me siento también muy contenta de tener a Camilo Hoyos con nosotros. Hemos organizado esta tertulia con una facilidad y con una fluidez que estábamos diciendo ahora que no nos tomó más de 20 minutos ponernos de acuerdo. Quiero agradecerle también a Paula Silva, la consejera cultural de la embajada, y que a Camilo, pues gracias por haber aceptado de esa manera como tan fácil y un trabajo como tan en equipo. Camilo es el director, como ya lo dijo Elena, y conductor de Paredro, el podcast que acaba de recomendar y que yo también recomiendo. Profesor de la Universidad Pumpu Far, la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, del Instituto Caro y Cuervo, miembro fundador y director ejecutivo de la Fundación Gratitud, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, pues los dejo con Camilo. Bienvenido. Gloria, Elena, muchísimas gracias. Yo creo que cuando uno va a hablar de libros, empieza hablando con palabras. En primer lugar, y yo quiero traer una palabra que para mí es muy querida y es la palabra gratitud. Gratitud porque ustedes están acá, gratitud con la invitación y sobre todo gratitud por contar con un espacio como este para poder venir a hablar de algo que para mí es tan importante como la literatura y como son los libros. Yo he sido profesor de literatura desde que tengo memoria en realidad. Es decir, llevo mucho tiempo y sobre todo dictando y hablando de libros en todos los espacios posibles. ¿Cierto? Y este entra de manera muy especial y quisiera comenzar contándoles que yo soy de esos que entiende mejor las cosas después de haber leído una novela, por ejemplo. Para mí la realidad a veces no tiene todos los elementos para poder ser comprendida y también a través del cine, pero especialmente la literatura. La literatura siempre me ha funcionado como un poquito de esa tabla que cuando uno se está hundiendo estira la mano y se arranca y puede seguir por lo menos sintiendo en qué dirección va el viento y saber hacia dónde puede coger si quisiera o hacia dónde debe coger si quiere llevar un poco la contraria, porque la literatura también hace eso a veces. Así que hoy cuando me invitaron a venir a charlar y sobre todo, como ya decías, Elena, desde una postura muy interesante, que es volver y pensar, bueno, ¿por qué los premios Nobel? ¿Y por qué los esperamos tanto? ¿Cierto? Y creo que no soy el único de esta sala que le ha ocurrido que de repente uno pregunta ¿quién se ganó el premio Nobel? Y le dicen John Fosse. Y uno dice, oiga, qué bien, ¿quién es? Ese es el principio. Creo que no hay momento en el que uno se sienta más ignorante que cuando está oyendo siempre dice, no, es Murakami. Y uno dice, sí, Murakami, yo lo he leído. No, es así que lo he leído. Javier Marías era mi constante candidato, ya no se puede. Siempre estamos esperando el premio Nobel porque le tenemos una confianza ciega al premio Nobel. Pero ustedes han parado y se han preguntado ¿por qué? ¿Qué hace que vayamos a comprar el libro del premio Nobel pero no hacemos lo mismo con el del Booker? Por ejemplo, no hacemos lo mismo con el del Cervantes. Y eso que a veces el Cervantes también. Y estoy hablando de algunos y yo sé que hay otra veintena que podría venir. Pero el Nobel de repente ocupa un lugar especial. Por supuesto, y no seamos ingenuos,
ocupa más porque tenemos uno en nuestro haber, García Márquez, y eso nos conecta. Y quien no, bueno, iba a decir algo que no, pero si se quieren aprender una buena frase de memoria, léanse el discurso de García Márquez, La soledad de América Latina. Esa es una lectura que para mí es fundamental, ¿verdad? Así como es fundamental cuando García Márquez se para ahí y dice, estoy ocupando el espacio que hace ya unos años ocupó mi gran maestro William Faulkner. Y dice, ¿qué nos ata con todo eso como para que de repente vayamos a comprar, en este caso en Editorial Nórdica, esa novela de John Fosse y que empecemos a leer? Y por primera vez estamos entregados. ¿Por qué? ¿Qué hace el premio Nobel que no hacen los demás? Sobre eso quiero que nos concentremos un poco y van a ver que al final la respuesta a la que yo les voy a proponer y que ustedes pueden tomar o no, en realidad como pasa con los libros, tiene mucho que ver con otra pregunta que les quiero dejar y que la pongan en remojo. Todos ustedes leen literatura, ¿cierto? No voy a decir levanten la mano. O poesía, pero ¿se han preguntado por qué leen? ¿Por qué entran a una librería y escogen un libro por encima de otro? Y cuando escogen esa novela, ¿qué hacen con esa novela? ¿Para qué la leen? Todos ustedes saben que es Netflix, no va a pedir que levanten la mano. Pero ¿por qué la novela le sigue ganando a Netflix? En nuestro caso, ¿por qué de repente una novela, un libro, una máquina, un pequeño artefacto o aparato que ya lleva entre nosotros más de 500 años, a veces le gana al iPhone? O cogemos una aplicación que convierta esto en un libro. ¿Por qué leen? ¿Y ustedes qué esperan de la lectura literaria? Eso es algo que me gusta mucho preguntar y que lo dejo acá porque como vamos a ir viendo hoy, creo que gran parte de cuando hablamos del Nobel estamos llegando a un tipo de respuesta. Por eso vamos a estar hablando un rato y por supuesto quien quiera ahí sí levantar la mano, hacer una pregunta o comentario, están más que bienvenidos, por favor, porque esto es una charla y todo tiene que ser charladito, que es lo más rico, no la solemnidad sino la charla. Entonces quien quiera puede levantar la mano perfectamente. Quiero arrancar con la gran anécdota de la dinamita. No sé si ustedes saben a qué me refiero. Nuestro muy querido y visionario Alfred Nobel, entre muchas otras patentes, tuvo la de la dinamita, gracias a que logró llegar a una mezcla perfecta y empezó a hacer la trinitroglicerina utilizable, ¿verdad? Fue que empezó a amasar una gran fortuna. 350 patentes alcanzó a tener hasta 1895, fecha de su muerte. 350. Ustedes se pueden imaginar eso. ¿Cuántas al año? Podríamos hacer una cantidad de estadísticas, ¿cierto? Y dicen, esto Elena, tú de pronto nos puedes decir, pero hay una pequeña anécdota, porque claro, la primera vez que Alfred Nobel empezó a vender más fue cuando pudo derribar una montaña para que pasara un túnel. Cosa que ahorita en 2023 ya nos pone a pensar mucho, pues a él lo puso a pensar en ese momento. Porque cuando murió su hermano, un periódico confundió la muerte de su hermano con la suya. Y de repente apareció un titular que decía, ha muerto el mercader de la muerte. Ya se pueden imaginar, ¿cierto? Y entonces ahí entró algo que dijo como, ¿cómo así que así voy a ser recordado? No estaban hablando de él, pero era como si sí, ¿cierto? Y entonces se escribe ese muy fantástico testamento que se lee en 1895, en el que dice, dejo todos mis recursos, ojo que en el momento, no sé muy bien cómo está la casa de cambio hoy, pero podemos pensar que son alrededor de 350 patentes, 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, para que formaran parte de unos premios que querían reconocer a los inventores que le trayeran un mayor beneficio a la humanidad. Entonces empezaron a leer en ese testamento y claro, aparecieron cosas que todos podemos pensar, la física, obvio, luego la química, Marie Curie, se viene a la cabeza inmediatamente, la medicina, la paz, que también nos vincula, por supuesto, y luego la literatura. ¿No les parece raro que la literatura se haya colado en una lista de las supuestas y mal llamadas ciencias fuertes? ¿Qué hace la literatura metida en 1895 bajo el criterio que se tenía que reconocer a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal? Yo no sé ustedes, pero yo levanto eso y estoy a cargo de ese fondo, digo, ¿qué es ideal? ¿A quién le vamos a dar ese $1.000.000? Reconociéndole una obra ideal. ¿Ideal respecto a qué? El mayor beneficio a la humanidad. La dinamita evidentemente fue un beneficio a la humanidad porque permitió un desarrollo, pero
¿Cuál es la doble cara que tiene ese beneficio? ¿Cierto? Y entonces la literatura se mete en ese momento dentro de uno de los concursos que en 1901 se empieza a cumplir. Me pone a mí a pensar de una y me intento imaginar cuáles fueron las últimas obras que pudo haber leído Alfred Nobel, que estuviera tan convencido de la literatura como para delegarle plata. Porque seamos sinceros, todos podemos reconocer al buen poeta, otra cosa es que le demos plata. ¿Sí o no? Todos sabemos el novelista es buenísimo, tus novelas me encantan, de allá que le doy $1 millón es otra cosa. Lastimosamente o no, como se quiera pensar, pero cuando hay economía y cuando hay dinero de por medio, la cosa cambia. Y fíjense que economía se empezó a premiar en 1968, me parece. Creo que es de las primeras veces que los literatos podemos decirles a los economistas, ¡ja! Nos adelantamos. ¿Quién iba a pensar que la literatura, que una novela, podía ser más importante que una teoría económica? Y ahí está. ¿Qué quiere decir ideal? ¿Leemos para buscar lo ideal? Yo lo que creo que hizo Alfred Nobel en ese momento es que también dejó una estrategia de lectura y dejó algo dicho de cómo debemos leer la literatura. Algo que al sol de hoy, y me adelanto, creo que todos nosotros compartimos, ¿cierto? Cuando vamos a leer ese autor que ha sido premiado después de una vasta obra. Pero vuelvo, 1895, ¿cierto? Estamos a 20 años más mal contados de la Primera Guerra Mundial, ya han pasado uno de los primeros y más horribles atentados en Europa, ¿cierto? Ya se sabe muy bien lo que puede llegar a significar el terrorismo. Ya hay grandes artistas y estábamos ahorita hace un rato hablando con Samuel, por ejemplo, de Émile Zola, ¿no? Ya Zola había publicado sus novelas, entonces ya alguien había dicho, oiga, la literatura sirve para ver la realidad social. Pero entonces sale el otro y dice, pero entonces solamente para eso. Entonces, ¿puedo instrumentalizar una novela solamente para generar empatía? No, forma parte de. 1895, uno de mis autores favoritos, Oscar Wilde, acaba de morir. Hacía 3 años fue condenado a la cárcel de Reading porque fue acusado de sodomita y fue llevado al estrado. Y hay está la transcripción de los juicios a Oscar Wilde, que se los recomiendo enormemente porque ver a un poeta en un estrado es fascinante, porque no le contesta nada al juez en código que el juez quiere que le contesta. Es un poeta hablándole a un juez. Y entonces el juez no entiende nada y Wilde se le burla todo el tiempo. Pues le fue mal, porque al final terminó condenado a trabajos intensos, pero queda como una muy buena muestra. Wilde 4 años antes había dicho en un texto muy pequeño que les recomiendo mucho que se llama La decadencia de la mentira. Había dicho, el arte no sirve para nada. All art is quite useless. Quien dice, el arte solamente es ¿para qué? Para la gente de buen gusto, para la gente que tenga dinero y para la gente que sea capaz de diferenciar entre lo vulgar y lo elitista, es decir, el arte desde ahí. Por supuesto, Alfred Nobel no podía pensar así, porque si yo pienso así estoy delimitando la literatura a solamente cierto tipo de personas. Y eso no puede ser y eso nunca ha pasado. Nunca se ha podido instrumentalizar la literatura. Hay otra frase que les quiero contar, que es esas de las frases que siempre llevo. Hay un texto muy bonito de un poeta inglés, de hecho es Percy Bysshe Shelley, que es Mary Shelley, fue esposa suya. Él tiene un texto que se llama La defensa de la poesía. Y él dice, la poesía es una espada de luz que quema la vaina que intenta contenerla. Es indomable. No podemos controlar la literatura y no podemos controlar la poesía. Eso es lo que resulta tan agotador a veces, pero al mismo tiempo tan satisfactorio, ¿cierto? Que leemos justo lo que hemos sentido, pero de pronto leemos otro personaje y nos dice justo lo que más detestamos. Y ya nos da pereza seguir con ese personaje, pero aún así terminamos el libro. Y lo terminamos odiando, pero el libro nos encantó. ¿Cómo es? ¿Y cómo ocurre? Cuando Alfred Nobel empieza a pedir y empieza prácticamente a aspirar que tenemos que llegar a estas conclusiones, saltan a la luz unas preguntas que vale la pena hacerse hoy en día. ¿Cómo medimos el beneficio de la literatura sobre una población? ¿No? ¿Cómo nos beneficia? Yo estoy convencido, pero me la paso convenciendo a los demás, ¿cierto? Pero nos pone a pensar, ¿cómo beneficia a una sociedad que una novela haya podido hablar de ellos? ¿De qué manera nos beneficia 100 años de soledad? Nos sigue beneficiando. Pero ¿de qué manera nos beneficia La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo? O El libro del duelo de Ricardo Silva, etcétera,
etc. Novelas que se publican ahora y que leemos, que entendemos y que algo dentro nuestro queda más tranquilo. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué tiene que ver con los criterios del premio Nobel? Creo que lo que empieza a formularse acá y lo que también quiero traerles para que pensemos es que nunca hemos leído la literatura igual. Cada década, cada época ha tenido su forma de relacionarse con el arte. Hemos pasado desde entender que la literatura forma parte allá en la estratosfera, en las grandes esferas celestiales en las que yo no puedo tener nada que ver. Así mucha gente leyó la poesía mística, por ejemplo, el cántico espiritual de San Juan. Lo leen como algo que está en conexión con Dios. Pero si uno lo coge mal parado el cántico espiritual, dice, esto me está hablando de mí ahora mismo. Y yo no estoy en las alturas con Dios. E innumerables otros poetas y otras instancias que de repente nos abren un camino. Pero ese camino no se abre de nuevo si no confiamos en el título, en la novela, en la temática. Confiar es olvidarse, es una eterna fórmula que siempre exista, que es suspension of disbelief, como diría Coleridge. Es la suspensión de la incredulidad. Es el momento en el que yo leo y aparece el monstruo con todo lo que ustedes pueden creer y dice, existe, y me lo creo. Y me voy a soñar con él. Y no me va a dejar tranquilo durante 10 años, además. Y entonces ahí sale siempre la tía o el tío, oiga, deje la bobada, es una novela, eso es mentira. Y dice, pero ¿cómo va a ser mentira? Si llevo 8 días sin dormir. Más real que mi insomnio. ¿Dónde está? Y evidentemente ese tío o esa tía pues no lee como uno, tan fácil como eso. Porque no todo el mundo tampoco tiene que leer como uno. Pero está la pregunta, ¿cómo debemos leer la literatura? No desde la lección, porque ya todo el mundo está pensando en esa profesora de escuela o profesor, ojo, porque había de todo, con la regla, recíteme el San Juan ya, ¿no? Y entonces uno pensando, no, pues yo prefiero que me pregunten lo que me hace sentir, no que lo recite. Y dice, ¿de qué me sirve? ¿Así es como debo leer la literatura? Aprendiéndomela de memoria a ver si de pronto alguna palabra se me queda pegada y empiezo y puedo decir en vez de, no sé, puedo empezar a usar palabras raras. ¿Es para eso? No. O sí, únicamente si esas palabras me acaban de abrir espacios en mi interioridad que yo necesitaba rellenar. Que yo necesitaba decir, aquí hay algo que está candente. Aquí hay algo que no se calma. Aquí hay una herida abierta. Una herida abierta que de repente solo se tranquiliza con palabras. Y no hay nada más bello que una palabra. La palabra está, pero no la tocamos. La obra de arte la podemos sentir. La música tiene esa otra. Todos son cualidades, por supuesto, fonéticas. Pero la palabra, como esa, está siempre de por medio y atravesada en nosotros. Entonces, si volvemos a un Alfred Nobel en su lecho de muerte, diciendo, pensemos en lo ideal, me parece que se empieza a sembrar una semilla que nosotros hacemos permanecer y que yo creo que es el gran elemento. Y es que la literatura también está ahí para recordarnos lo que podemos ser y a lo que podemos aspirar. Es decir, la literatura tiene que ver con la vida. La literatura no necesariamente tiene que ver con la parte estética de la palabra y mucho menos con el dictamen y con la memoria echada y un poquito con, todos también tenemos a alguien que se sabe de memoria esos versos o ese soneto de Shakespeare y que lo pasan recitando, pero no se han detenido a pensar qué está diciendo. Yo he tenido profesores, por ejemplo, que recitaban los poemas más divinos y son las personas más horribles del mundo. Y uno dice, ¿cómo diablos? ¿Cómo puede vivir hablando de esto, pero cuando se trata de mirarse a uno mismo, de repente está desconectado y no confía en esto? Entonces, me parece que cuando pensamos en lo que la literatura nos permite ser, cobra una dimensión completamente distinta, pero siempre depende de qué esperamos de ella y cómo nos queremos conectar con ella. Fíjense cómo en medio de tanta poesía y lo que uno quiera, últimamente estoy obsesionado con leer neurociencia y literatura. No me pregunten por qué. De pronto porque toda la vida todo el mundo me decía que va a estudiar literatura, eso no sirve para nada. Y sigo con la espinita ahí metida, diciendo pues les voy a mostrar que sí, ¿no? Y por eso estoy acá y por eso leo también de neurociencia. Porque si uno habla de neurociencia todo el mundo dice, uy, eso sí, tiene razón en eso. Pero miren que ha habido experimentos en MRIs y escáneres y todo, y una investigación pudo definir 4 sentimientos distintos que se tienen en contacto con la lectura literaria. La primera,
le llaman el sentimiento evaluativo, que es el momento en el que uno dice, oiga, qué chévere, oiga, sabroso, ¿no? Suena rico, pero ya. Es decir, yo estoy acá y la historia está allá, del otro lado de la calle, ¿cierto? Luego están los sentimientos llamados de narrativa, que es cuando uno ya dice, ya no está del otro lado de la calle, ya está mucho más cerquita el cuento, y uno ya se puede conectar de alguna manera con los personajes y sentir un poquito de empatía. Y uno dice, ay, sí, tenaz, ¿no? Oiga, entiendo lo que le pasó. Luego hay un tercero que me parece muy interesante que se denomina los sentimientos estéticos. Y es aquel que valora la literatura únicamente desde sus facetas estilísticas. Entonces ese es el que puede hablar, y todos conocemos a alguien que dice un verso y ese verso se lo lleva etimológicamente hasta 1850 para devolverse y mostrar todo lo que sabe y cómo se ha desarrollado. Y uno dice, qué chévere, pero ¿y a mí qué? ¿Cómo calma eso mi herida? Si se trata al final de leer para curar las heridas. Y luego el último, el de mayor profundidad, que es el que me he dado cuenta que siempre es el que yo estoy buscando de alguna manera, son los sentimientos de automodificación, self-modifying feelings los llaman. Y es ese momento en el que yo leo una historia, leo un poema y ya no solamente entiendo, tengo empatía por el personaje, sino yo me conecto con él porque compartimos recuerdos. Y ese personaje me habla de cosas que a mí me pasaron. Y si ese personaje me habla de cosas que a mí me pasaron, yo puedo decir, oiga, de pronto yo debería ser como ese personaje y aprender un poquito de él. Total, ha vivido lo mismo que yo. Pero ¿quién aquí ha tomado una decisión fundamental basándose en un personaje ficticio? Bueno, yo, porque lo estoy contando. Gracias, sí, para no ser aquí el único. ¿Cuántos aquí han tomado una decisión vital, o sea, de vida? Y yo las he tomado, las mejores y las peores. No les voy a contar las peores, de pronto después, sin micrófono. Pero he tomado las peores decisiones diciendo, no, esto es como esa novela. Y después voy a ver y dije, ¿qué hice? Porque eso es también aprender a leer. Pero piensen en lo que implica uno confiar en un personaje que nunca existió, por ejemplo, El Principito, que nunca existió, y de Antoine de Saint-Exupéry, ni idea, porque no es que lo hayamos conocido, pero aún así, de repente se hable y nos ordena por dentro de una manera que no podemos entender. ¿Y hacia dónde llevamos ese orden? Es siempre lo que yo me pregunto. ¿Qué hacemos con ese orden que logramos sacar? ¿Qué hacemos con ese sentido que sacamos de la experiencia prácticamente? Una de dos, puedo ir y contarle a todo el mundo que fui feliz leyéndolo, o de repente no contar nada y enfocarlo todo hacia mí y decir, oiga, ¿qué hay acá? ¿Qué hay mío que antes no hubiera visto? ¿O qué hay de los demás que nunca hubiera visto? Hay un texto que también, es que ahorita con Samuel alcanzamos a hablar bastante. Hay un texto de David Grossman, por ejemplo, que se llama Conocer al otro por dentro o el deseo de ser Gisela. De hecho, me dieron permiso en Random para poder grabarlo y está como un capítulo de Paredro. Entonces lo pueden escuchar y es el autor israelí David Grossman escribiendo un texto en el que habla de él. ¿Por qué escribe literatura? ¿Y para él qué es? Y él dice, yo escribo para conocer a mi enemigo por dentro. Y más, para este momento es imposible. Él dice, es que hay que conocer al enemigo para saber cómo es, desde la estrategia, pero también para entendernos. Porque es que si yo no entiendo a mi enemigo, nunca voy a resolver nada. Si yo no entiendo a mi otro absoluto, hay una barrera infranqueable que no me permite comunicarme. Porque es que además entender al otro, y eso lo hace la literatura de manera ejemplar, conocer al otro no es darle la razón. Gran confusión. Creemos que entender al otro es decir, uy, si tenía razón, irse a echar piedra. No, una cosa es entender los motivos, otra cosa es seguir tachándolos si se quiere, pero sobre todo es qué está pasando del otro lado de esto que se llama cráneo y de lo que yo no puedo salir porque estoy vivo aquí adentro y aquí metido. Entonces, cuando pensamos que la literatura nos empieza a traer estos elementos y que nos conecta con lo ideal, claro, entramos en otro. Es como si entráramos a un salón, a un seminario de filosofía alemana. Vamos a hablar del idealismo. Yo creo que por ahora no. Pero sí nos puede decir, hay algo más que yo puedo escoger y que no tiene que ser necesariamente lo que me ha tocado. También ahorita le contaba a Samuel, hay uno de los grandes, también de un premio Nobel, porque es que esto se comparte de entre criterios y por supuesto premiados. Hay una memorable intervención de Mario Vargas Llosa, novelista que me parece increíble, sin quien, mejor dicho, que tiene unas novelas como nadie las ha escrito,
Ustedes sabrán que Vargas Llosa es un gran fan, prácticamente está enamorado de Madame Bovary. Y va a seguir enamorado toda la vida. Qué delicia, ¿no? Es decir, y estaban en una entrevista, estaba con Julian Barnes y lo estaban entrevistando. Y entonces de repente dice la entrevistadora, le dice, bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos de la muy inmadura, insulsa, más o menos le faltó decir como la malcriada, la no sé qué, Emma Bovary? Y en ese momento estalla Vargas Llosa. Le dice, estoy en completo desacuerdo que te refieras a ella de esa forma. Pues yo creo que nunca había defendido a nadie, ni siquiera en carne y hueso así. O sea, estoy en completamente desacuerdo contigo. Y dice, Madame Bovary representa la libertad que siempre hemos buscado y sobre todo la decisión de no aceptar las cosas como me han tocado a mí. Madame Bovary, ¿se acuerdan de Madame Bovary? ¿Se acuerdan del esposo de Madame Bovary? Pobre, de Charles Bovary, que eso es lo primero que él dice. Llega a la clase y dice, ¿cuál es tu nombre? Y Charles Bovary. Así era Charles Bovary, que cuando se ponía a fumar puros empezaba a toser. Pobre Madame queriendo estar, pobre Emma queriendo estar en los grandes salones de París, y en cambio le toca con el médico de provincia, provinciano, porque una cosa es ser de provincia y otra cosa es ser provinciano, ¿no? Y ella dice, ¿dónde cumplo esto? ¿Dónde lo cumplo? En la literatura, y leyendo incansablemente novelas y novelas y novelas. Y de repente dice, es que yo lo que tengo que buscar es todo lo que estos personajes me dan. Y ahí cometes una cantidad de imprudencias que no les voy a contar para quien no lo ha leído, pero son bastantes y que terminan de una manera no muy buena. ¿Pero a qué voy? Voy a lo mismo, que es en muchos aspectos uno de esos textos que para nosotros son fundacionales, que es Don Quijote. Don Quijote representa para nosotros la libertad absoluta. Si yo quiero ser un caballero 300 años después, pues me pongo la armadura y me voy. ¿Y quién me va a decir qué? Y aparecen ahí el cura y el barbero, no, que venga. Y dice, no, olvídese. Entonces les toca inventarse que uno se llama la princesa Micomicona y el otro para decirle, no, venga usted, por favor. Y dice, bueno, si es ir a salvarla a usted de unos dragones, yo sí voy. Recuerden ese momento en el que va Don Quijote y se encuentra con una jaula con 5 leones. ¿Qué le dice a los cuidadores de los leones? Ábrame esa jaula que yo me voy a enfrentar a los 5 leones. Y dicen, hombre, dice, yo puedo. Y se las abren y no le pasa nada. Y ahí es cuando el lenguaje literario nos dice, ¿cómo así? Entonces eso no es Don Quijote eso. Lo que queremos ser, lo que podemos ser y lo que podemos llegar únicamente con un componente que es el sueño, pero también es confiar en lo que leemos. Es confiar en la creación ficticia que es la literatura, que puede ser, voy a decir, una estrella tutelar si se quiere poner en esos términos de marinero, pero que también puede ser una aspiración a una vida ética, moral distinta. Ojo, no porque nos diga qué tenemos que hacer. No es tan fácil. Si fuera así de fácil, entonces no lo estaríamos acá reunidos hablando de eso. Es porque de repente me da la libertad de yo poder tomar decisiones desde mi experiencia. Y decir, si ese personaje del cual leí, que toda la vida me han dicho que es malísimo, es que esa gente de ese color es pésima, es que esa gente de esas virtudes, de esas tendencias es pésima, no se meta. Y uno las ve ahí y dice, ¿cuál puedo yo experimentar por mí mismo? Con criterio lector, con responsabilidad, por supuesto, pero siempre buscando. Entonces, volviendo un poquito a lo que nos reúne, ya llevo un rato, como se pueden dar cuenta, esto entusiasma. Me parece muy interesante que volvamos entonces, ¿de qué estoy hablando aquí del Nobel? Si ustedes se fijan, por lo general los premios Nobel, y solo basta con leer, de hecho traje algunos, si alcanzamos los podemos leer, algunos de los dictámenes que siempre da la Academia de las Letras sueca para decir por qué. Y si ustedes se fijan, siempre hay un señalamiento a la capacidad que tuvo el escritor o la escritora de poder pensar en la condición humana. No en los cambios tecnológicos, sí, eso sí, en relación a lo humano. No en la forma como sí, en relación a lo humano. Porque el premio Nobel nos recuerda una cosa muy importante, y es que la literatura es humana y trata sobre nosotros. Siempre ha tratado sobre nosotros. Lo que pasa es que hemos creado unas barreras de nuevo infranqueables, como aquellas de las que habla David Grossman en este texto que les recomiendo, que hemos creído que la literatura no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no soy culto. Porque ¿qué tal yo leer a Proust? No, eso lo lee la gente que sabe. ¿Y ustedes en verdad creen que Proust dijo, mi novela solamente la va a leer poquita gente?
Cualquier persona que crea que un creador dice, yo voy a escribir esto, pero bien difícil, para que nadie lo lea. Apague y vámonos. Nadie va a leer algo así. Y nadie va a dedicar tanto tiempo de sí mismo para escribir algo difícil a propósito o para escribir algo que no conecta. Pero ¿qué pasa? A veces lo oscuro tiene que ser traducido con la oscuridad suficiente. Esa es una frase de Baudelaire sobre Víctor Hugo muy bonita. Dice, es que Víctor Hugo trata lo oscuro con la oscuridad necesaria. Y hay temas que son oscuros, que no son luminosos. Yo tengo 3 hijos. Y hay temas que uno podría solucionar y contárselos fácil, pero no. Hay temas difíciles. Y hay temas que ellos tienen que darse cuenta que no son fáciles de digerir. Así tengan 6, 10 y 12 años, ¿cierto? Pero esa oscuridad resulta necesaria en muchos aspectos para uno poder darse cuenta de algo que aparece en el último dictamen y que es tan importante en la literatura, que es el valor de lo indecible, de lo que no se ha dicho, de lo que aún se tiene que decir. Pensar en el 2023, por lo tanto, en un premio Nobel, creo yo que es de alguna forma entender con sus más y sus menos, porque por supuesto ninguna institución está libre nunca de juicios, de acusaciones y de todo lo que se quiera, pero lo que permanece siempre en ese dictamen del premio Nobel es algo que a mí me parece que siempre hay que rescatar. Y es esto que estamos proponiendo, este galardón, ojo, no es a la mejor novela de calidad literaria, no se está ofreciendo a la obra que más puede innovar en su registro escrito, no, todo tiene que ver con la calidad humana y con lo ideal. Entonces, si ustedes leen los primeros dictámenes de los premios, prevalecen una serie de palabras. Prevalece, por ejemplo, la palabra espíritu, la palabra ideal, la palabra de estético no tanto, pero siempre prevalecen. Damos esta obra porque este autor es capaz de poder referirse a la conciencia humana como nunca se había dicho. Damos este premio porque es capaz de decir lo que no se había dicho antes y que únicamente lo puede decir la literatura, porque la literatura no lo dice en ese claro oscuro, pero también en ese pacto emocional o ese pacto emotivo en el cual uno sencillamente dice, oiga, no tengo ni idea quién es este, pero me acaba de empelotar, me acaba de quitar todo, me acaba de quitar todas mis certezas. Yo que iba por el mundo tan tranquilo creyendo que sabía cosas, me acaba de abrir todos los canales. Hay una frase muy bonita de Julio Cortázar, que es mi autor de cabecera, en el que él dice, la literatura no tiene por qué contestar ninguna pregunta, eso lo hace la filosofía. Obviamente esto es discutible, ¿no? Es Cortázar. La literatura no tiene por qué dar respuestas, la literatura lo que tiene que hacer es hacer preguntas y hacerlas de tal manera que nos tengamos que mirar hacia atrás y decir, oiga, ¿cómo he hecho lo mío? ¿Lo he hecho bien? Hay algo, y ojo, no es moralista, no me refiero a eso, no se queden con la idea que soy un pequeño predicador, un reverendo, no es eso, porque es que la libertad está en poder preguntarme si estoy llevando la vida que quiero llevar, y yo creo que esas preguntas son muy importantes de hacer ahora. ¿Dónde más podemos practicar esto si no es en una novela, si no es en un poema? Yo cada vez me convenzo más que eso que llamamos literatura no es otra forma de un gimnasio de las emociones, que es donde yo voy a entrenar día a día. Leí a Annie Ernaux, ya sé lo que es un aborto. Antes no tenía ni idea. Sí lo había leído, me habían contado, hasta amigas me habían contado, pero no me lo habían contado así, de tal manera. Cuando entrevisté a Gournat, yo no sabía que Alemania, por ejemplo, tenía ese episodio histórico. Y no por echar nada a los alemanes, pero son momentos en los que uno dice, ¿cómo es posible que no supiéramos? Ahí están los personajes de Gournat para recordárnoslos. Vargas Llosa, García Márquez, Gabriela Mistral y otros también, bueno, estoy pensando ahorita en Jacinto Benavente, en Jiménez, en tantos otros de nuestra lengua, en los que cuando el Nobel los está cogiendo, no es que esté diciendo, leámoslos sin ninguna consideración literaria, leámoslos como moraleja, porque es que texto que es moraleja, texto que se tiene que olvidar uno inmediatamente. No puede ser para eso, pues sí tiene que ser para abrir los ojos, para hacernos las preguntas y para de repente decir, oiga, ¿yo cómo voy con este libro? ¿Qué me deja? ¿Y qué puedo yo atraer de esa experiencia literaria y hacer que mi vida sea lo más parecido a ese texto que no he leído,
pero que me muero de las ganas por leer. Muchísimas gracias. Camilo, muchas gracias. Que sea esta una oportunidad para que le hagan preguntas a Camilo y a Gloria Luz y a Elena. Creo que todos tenemos la experiencia de entender la película después de salir. Cuando hablamos sobre la película nos pasa lo mismo con los libros, entonces los invito a abrir un diálogo aquí entre todos amantes de los libros. Buenas noches. Camilo, me gustaría preguntarte, ya que estamos en la Embajada de Suecia, ¿por qué no nos hablas un poquito del último ganador del premio Nobel, justamente sueco, John Foss? Te podría hablar todo, solamente hay una novela que se llama Mañana y Tarde. Una novelita muy cortica. Una novelita que yo creo que tiene 100 páginas. Y es una novela que arranca con el nacimiento de Johannes y que luego está acompañado de la muerte de Johannes. Es decir, es de la llegada y la partida. Te voy a contar por qué me tocó a mí particularmente ese. Mi primer hijo tenía más o menos 8, nació en Barcelona, vivíamos en Barcelona. A los 8 días mi mamá llegó a visitarnos, a los 15 días, y el día que mi mamá llegó a visitar a su primer nieto fue el día en que mi abuelita entró a urgencias aquí en Bogotá para no salir más. Entonces a mí se me quedó eso ahí y mi mamá no pudo llegar al entierro. Pues ojalá que no le importe que esté contando esto, ¿no? No pudo llegar al entierro. Entonces yo cargaba con ese dolor diciendo como, pero es que hay unas llegadas y hay unas partidas. Y a mí ese registro de Fosse para hablar de eso, del momentico en el que está el padre escuchando cómo la partera está con ella, sabiendo que van a ser su primer hijo y que se va a llamar Johannes por esto y lo otro. A mí me tocó muchísimo desde una perspectiva que te puedo decir, no estaría en condiciones de hablarte, digamos, como de lo estético y de todo, sino de esa capacidad, solamente esa pequeña capacidad de sacar a flote una emoción que, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes se acuerdan, de lo que es el nacimiento del primer hijo, que para mí lo tengo como si fuera un álbum de fotos emocional y sensorial. Entonces, eso te puedo dar como una respuesta personal, no te podría aventurar más. Hay otros textos que son desde la trilogía de novelas, El otro nombre, Melancolía, y sobre todo toda una parte dramatúrgica, pero me quedo con un elemento de esta novela que también me parece muy importante, porque claro, no podemos olvidar que la forma es contenido. No, eso es una de las cosas que muchos profesores se equivocaron, porque uno tenía que hacer el informe del libro y decía, ¿cuál es la forma y cuál es el contenido? Y uno forma, tiene 10 párrafos, está escrito y contenido, se trata de la forma siempre es el contenido, la forma de hablar es la forma de sentir, y la forma como está escrita la novela es una forma que funciona muy bien desde lo poético, también desde lo dramático, porque la ausencia de puntuación y la ruptura, digamos, de distintas frases te da una impresión de estar leyendo un poema largo, y eso pues te condiciona, te hipnotiza, y una vez estás hipnotizada ya prepárate, porque uno no tiene ni idea qué va a pasar. Tenemos un par de preguntas. Pues no pudieron escoger Gloria Luz, nuestra embajadora, y Paula, mejor tema para el cierre del año, porque si se esperaron hasta la década de los recientes 70s para empezar a pensar en el Nobel de Economía, como nos lo recordó Camilo, dejándose coger un siglo largo de ventaja de homenaje a la mujer desde todas las versiones premiadas por los Nobels en la literatura. Pero en este final de siglo y comienzos en el año 2023 se desatrasó el Nobel de esa gran ventaja que le cogió el premio de literatura, porque el dictamen de este año del Nobel de Economía se detiene en lo que hay que agradecerle al aporte a la economía de la mujer. ¿Qué tal en Colombia, donde nos aprestamos a hacerlo ya tangible con una elección en propiedad de señora fiscal general de la Nación? ¿Qué opina Camilo de esa relación entre la literatura y la economía? Yo creo que esa respuesta también la puede complementar Elena de una manera magistral. Entendiendo que el Premio Nobel de Economía es el aporte a la economía de la mujer, pues pensaría en dos cosas. En primer lugar, en lo que fue el Nobel de Annie Ernaux de hace 2 años. Me parece, ¿por qué lo tomo desde ahí? Porque creo que en muchos aspectos lo que nos da una novelista y una escritora como Annie Ernaux, a mí por lo menos, me da la habilidad de poder entender realidades femeninas a través del lenguaje literario y sobre todo entender visiones de mundo que pueden y deben ser más dichas
y deben ser más apropiadas. No sé muy bien cómo funciona esto con la economía del hogar de lo femenino, pero sí creo que tiene que ver con las distintas perspectivas que tenemos que encontrar en el mundo, de entender que la realidad entera es como una esfera atada desde adentro con múltiples ángulos y cada parte es responsable de jalar un ángulo, ¿sí me explico? Y hasta que no haya definitivamente una plena aceptación sobre eso, pues no me atrevo a decir que vamos a vivir mejor o peor, pero vamos a vivir incompletos, que ya yo creo que vivir incompleto ya es un principio para uno poder traer otras posibilidades. No sé muy bien si mi pregunta sirvió, respuesta, perdón. Siguió, Elena, ¿tú quieres complementar? Bueno, una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que en Suecia hemos visto durante décadas lo que significa incluir a las mujeres en la economía y yo creo que no es una casualidad que los países nórdicos son países con índices lo más altos en temas de igualdad de género, pero y también al mismo tiempo son países entre los países más desarrollados en el mundo, con índices de sostenibilidad, innovación, etcétera, los más altos del mundo. Eso, claro, tiene un vínculo para mí, por lo menos, muy claro con la presencia de las mujeres en toda la sociedad, en todas las esferas. Yo no digo que Suecia o los países nórdicos son perfectos, tenemos mucho por hacer y trabajar. Pero claro, en la literatura, en Suecia las mujeres tienen un espacio obvio, tienen un espacio y son... es importante. La primera mujer de premio Nobel fue Selma Lagerlöf en 1906, si no me equivoco. Es una de las escritoras más famosas en la literatura sueca. Y ella era también en esta época una activista para el medio ambiente, para la igualdad de género. Esos son valores que siempre han sido valorados en Suecia. Diciendo esto, personalmente estoy muy contento con el Premio Nobel de la Economía, porque justamente cuando las mujeres participan a igual manera como los hombres, en la economía, en la sociedad, nuestras sociedades se desarrollan y se mejoran, claro. Y justamente Selma Lagerlöf, la primera mujer ganadora de premio Nobel, es un muy buen ejemplo de una de esas mujeres. Tenemos 2 preguntas más. Yo tengo una gran pregunta, Camilo. Rara vez he visto un profesor de literatura tan apasionado como tú y realmente me subyuga muchísimo, porque yo siento que has transmitido exactamente lo que es la literatura, nos has dado un curso absolutamente de lo que significa. Es evidente que la literatura es vida. Y yo quiero preguntarte, porque leí tu currículum, realmente yo no te conozco, me muero de la pena, tú tampoco me conoces a mí, pero no importa. ¿No se te ha dado por escribir a ti? No, pues sí, también he escrito, yo tuve una columna de crítica literaria en Arcadia, por ejemplo, durante 2 años. No, te voy a dar de hecho te va a gustar la respuesta porque tiene que ver con lo que hablaba ya hace un rato de la liberación. Yo hice un doctorado en humanidades en Barcelona y sí fui en muchos aspectos un poco víctima de una escritura academicista. Entonces, cuando intentaba liberar para una escritura propia, había siempre algo que me cortaba mucho o que me ponía a pensar más de lo que debía pensar las cosas. Hay un falso imaginario en que la gente cree, y muchos creemos en algún momento, que mientras más difícil, más respeto tendrá. Y eso es una falacia gigante. Eso es una cuestión de tontos, en realidad, o sea, tal cual. Entonces, me he dedicado muchísimo como a la parte oral, siempre me he movido mucho más desde la parte de profesorado, que si quiero escribir, sí, que tengo novelas para escribir, sí, tengo una novela escrita, tengo otros 2 libros en camino y tengo una cantidad de cosas que quiero sacar, pero en este momento me concentro muchísimo en el podcast, no porque no quiera hacer lo otro, sino porque me parece, y aquí ya es como un colofón a la pregunta, porque yo creo que estamos en un momento, hay gente que está escribiendo muy bien y yo creo que si uno quiere escribir no tiene que ser novelista necesariamente, ese es otro error muy grande y de hecho no tiene que escribir únicamente ficción, pero yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que volver a las conversaciones serias y tenemos que volver a ser capaces de hablar
Y también tenemos que llegar a entender que las conversaciones también son una forma de conocimiento. El dicharacherismo, si lo quieres poner, el charlar. Porque me parece que se hace un buen ejercicio eliminando la solemnidad de la literatura. Porque no hay nada más harto que en verdad que estar en un lugar y dicen, no, vamos a hablar de Proust, entonces todo el mundo se arregla así. No, y entonces vamos a hablar, hay una novela que habla de eso magistralmente, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann, ¿no? Que es precisamente este acartonado, ¿no? Y que de repente va y es víctima de los impulsos más mundanos, como se quieran llamar, ¿no? Pero sí me parece que estamos en un momento en el que hay que bajar la literatura de la nube, del altar, y que todo tiene que ser solemne y todo. No, que va. Hay gente, no, yo creo que eso ha secuestrado la experiencia literaria. Hay algo que la gente no puede llegar porque siente que tiene que estar acartonado, y si no estoy acartonado, entonces no. Y yo en eso no creo. Yo creo que lo que es la literatura y lo que es el arte son aperturas. Y mientras más queramos cerrar el cerco, pues yo más resistencia voy a hacer para abrirlo. Siempre voy a dejar ese potrero abierto, ese broche abierto del potrero. Me encanta lo que acabas de expresar, porque efectivamente siento que la vida no es acartonada, y como la literatura es vida, nosotros tenemos que ser como es la vida. Bueno, hace un minuto tenía 2 preguntas, ahora tengo 4. Quería agradecer a la embajadora de Suecia por recibirnos, a Gloria Luz por esta tertulia, y también comentarte que me gustó mucho diferentes puntos de los que tú hablaste, por ejemplo, en relación con García Márquez, que reivindicó la cultura particular en un momento de universalismo en cierto sentido extremo, al igual también que Oscar Wilde también quería reivindicar, pero desde una parte de reivindicación social, posiblemente moral, ¿verdad? Pero mi pregunta se dirige más hacia por qué percibí que intentabas desvincular la palabra de la estética. Es decir, en mi quehacer filosófico, yo no desvincularía la palabra de la estética, entendiendo que la estética va más allá del buen gusto. Y eso es una duda que me dejó con tus palabras, entonces esa era mi pregunta. Lo estético se ha entendido mucho desde solamente una experiencia pasiva personal en el que hay llamémoslo un encuentro trascendente con algo, con lo bello, con lo divino, con Dios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con el bien también, exacto. Es cualquier tipo de experiencia que se tiene. ¿Cuál critico yo? Pero soy yo, no pretendo pontificar nada. Lo que yo sí critico es el mero entretenimiento estético sin más. Es decir, exacto, sí, ese es el error. El error es cuando tú te quedas en las dimensiones estéticas del poema y te olvidas que detrás hay una emoción que se está expresando. Porque el lenguaje, y tú me vas a entender también, el lenguaje y la razón también es una jaula invisible. Y si yo me dedico únicamente a analizar las metáforas y los símiles y contar todo el esplendor estético que se logra desde lo técnico, seguramente se me olvida que detrás de eso hay una persona que la está pasando mal. A mí me interesa conectar con esa persona que la está pasando mal, que es el personaje, pero eso soy yo. De nuevo, no quiero decir cómo se debe leer porque creo que ese es de los grandes errores. Entonces, si te fijas, incluso podemos ir hasta esa noción del arte por el arte que tanto estuvo en el 19 e incluso el esteticismo de Wilde. Es terriblemente antipático decir todo arte es inútil, es pretencioso. Porque si uno va por ahí diciendo si es útil, va a decir, uy, usted es un utilitarista y es un pragmático. Sí, pues sí. Pero entonces a mí lo que me choca es que se tome la valoración estética como un elemento de exclusión. Y si se excluye, pues me parece que yo pierdo interés. No digo que nadie más lo deba hacer, quiero dejar muy claro eso. Puede ser perfectamente sí. Viéndolo, la estética desde el bien, también desde el mal y desde las dimensiones humanas. Entonces ahí ya viene el tema de que me hago la pregunta de tener cuidado también con el mismo prejuicio. Además, no segregar en ese sentido. Y tienes razón y gracias por hacer que no quede esa idea que entonces todos los filósofos que se dedican a la estética entonces son unos insensibles y que no son capaces de sentir empatía. No quiero decir eso. A mí de pronto lo que me interesa, y ya con esto cierro, es
es el para qué llevas la experiencia. Y si esa experiencia es para poder aterrizar y ver el mundo que te rodea, entonces me parece que es una lectura que complementa. Si es la experiencia únicamente para un efecto solipsista, pues ahí digo no. Exactamente. Y ahí está David Foster Wallace, que es otro de mis grandes héroes, en el que dice, ¿es para qué? Es decir, lo bello, sí, él no lo dice así tal cual, pero dice, siempre hay que terminar, hay que eliminar el solipsismo de la selfie, por ejemplo, en el que si yo vivo solo para mí, pues nunca voy a hacer nada y nunca voy a dar nada. Hola, buenas noches. Yo soy Lu Márquez. Gracias primero Gloria Luz por estos espacios, gracias a Elena, la embajadora, y gracias Camilo y a todos los que hacen posible este espacio. Yo no sé tanto si te quiero preguntar cómo agradecerte, y me hiciste recordar un texto de Simone Weil, La Virgen Roja, en la que cita que es necesario para lograr el desapego despojar al mundo de su señorío. Para mí es balsámico lo que está pasando y te quiero agradecer porque lo que estás sembrando no solamente es para los que están acá, es para todos los que están afuera y no se han enterado, pero esto está quedando una impresión en el espacio y eso llega. Me parece muy importante, perdón, me voy a salir un poquito acá, no sé si tú estás siendo tan consciente de lo que has logrado en la medida en la que nos planteas al artista, al individuo, como lo que somos y lo que la palabra representa, individuo, imposible de dividir. Entonces me encanta, porque entonces me haces pensar en Galeano cuando nos dice, es que somos antipensantes, ¿sí? No vamos a querer, no estoy, y vuelvo y digo una cosa que dije hace poco en la casa de Gloria Luz, un abuelo dijo todo lo que uno es verdad, una abuela en el Chocó respondió, todo lo que se para es mentira. No estoy pretendiendo decir que hay algo que sea mejor que el otro, pero es tan importante en estos momentos en los que estamos, que tú nos vengas a recordar que no estamos separados nuestro corazón de nuestra mente, ¿ya? Que esto que acaba de pasar, esta reflexión que haces respecto a la estética, es que nada debe primar, sino es la belleza del alma. Entonces tú me haces, o sea, mira, me das, no sé si es ánimo, y ya me pongo más hippie de lo que me pongo en todas las tertulias. Yo creo que ya la gente sabe que soy la hippie de las tertulias, pero entonces me haces ir más arriba. Tú no sabes, tú crees que haces un podcast y tú crees que estás siendo profesor. Tú no sabes la herramienta del universo tan divina. ¿Sabes por qué? Porque hasta que no reconciliemos al ser con el ser, no importa cuánto entretenimiento de buen gusto o de mal gusto tengamos. Y eso es lo que yo me llevo en el corazón. Soy como tú, un poema, me considero así de creída, como todos acá un poema. Muchísimas gracias, Camilo, ¿viste? Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Una pregunta muy breve. Gracias, Camilo, por la charla y muchas gracias a la señora embajadora por recibirnos. Usted traía a colación a Selma Lagerlöf, en sueco ustedes lo pronuncian un poco distinto, nosotros hacemos lo que podemos. Hay otro hito, otro monumento de la arquitectura sueca, Per Lagerkvist, Premio Nobel de Literatura en el 51, si a mí no me falla la memoria, y su obra es una denuncia brutal del mal y del totalitarismo en El Verdugo, que es una obra admirable, y del mal también en el Verdugo, y en El Enano, que es una obra formidable, absolutamente excepcional. Y lo traigo a colación para preguntarle a usted cuál podría ser el papel de la literatura en estos tiempos atribulados, en donde el mal parece que vuelve a enseñorearse del mundo, ahora encarnado en la guerra, pues en las guerras que estamos viviendo. Y me parece que también es muy importante, y traigo a colación la importancia que sea un judío israelí quien haya dicho eso en estas circunstancias. Me parece que es muy importante. Yo creo que la literatura, no se pueden imaginar la cantidad de cosas que yo creo que la literatura puede hacer en este momento. Pero me voy a quedar con la primera y de pronto luego podemos profundizar. Pero Grossman tiene una frase muy bonita en ese texto en el que él dice que cuando él escribe sobre el otro, él dice, ¿cuándo se me ocurrió a mí que iba a escribir sobre un nazi? Pero tenía que escribir sobre un nazi para Véase Amor, que es una novela muy bonita que él tiene. Y luego él bota algo que es increíble, él dice, es que yo permito que los personajes sobre los que yo escribo sean ellos mismos dentro de mí. Y eso me parece que es la mayor virtud que puede tener la literatura, es darle la vida a los demás
dentro de mí, pero no me desdibuja. En ningún momento me desdibuja. Yo no me olvido que yo soy Camilo Hoyos. Y voy a poner un ejemplo que es del peligro que tiene la literatura. ¿Quién ha vuelto a leer Lolita, por ejemplo? Lolita es una novela que es lo más exigente en este momento, porque no es fácil caer en cuenta en la página 30 que uno está feliz y toteado de la risa con un pedófilo. No es nada fácil. Y Nabokov lo sabía. Pues por eso se le demoró tanto la publicación y por eso se publicó en una editorial pornográfica. Él lo sabía, pero uno lee y se mete ahí y dice, miércoles, ¿cuánto hay que hablar? ¿Cuánto hay que pensar? ¿Cuánto hay que sacar? ¿No? La literatura le permite a uno instalarse con la gente con la que nunca se va a instalar. Le permite a uno sentarse a hablar con la gente con la que nunca querría hablar. Para hacer una cosa, y perdónenme lo que podría sonar a frase de cajón, pero es que es verdad. Y uno lo hace ¿para qué? Para darse cuenta que lo une tantas cosas con el otro. O sea, tantas cosas. Falta ver, mejor dicho, no voy a poner ejemplos históricos de este país, de lo que es la polarización, pero ¿qué hace la literatura? La literatura permite a través de la suspensión del juicio moral poder entender a las personas como son, para luego tomar tus decisiones, que también tenemos que trabajar sobre esas decisiones. De acuerdo, es que la literatura no nos hace buenos, eso es otra cosa que quiero que quede muy claro, ni malos. Voy a decir una frase que suena muy en esta casa y con Alfred Nobel detrás, nos hace libres. Y yo sí creo que nos hace libres. ¿Por qué? Porque me permite ser autónomo en mis criterios. Y esa me parece que es la libertad más importante de todas. Pero es pensar lo que yo quiero pensar en cuanto yo soy. Esa es la libertad, yo creo. Y es la primera libertad que luego desencadena todo lo demás, por supuesto. Pero eso solo se hace confrontándose amigablemente con gente que uno detesta. Y en la literatura es un espacio seguro para hacer eso. La literatura y la poesía es el espacio más seguro del mundo, porque estás tú con el narrador que no tienes ni idea quién es. Y te va a activar únicamente si así lo permites. Y eso es importantísimo. Hay que confiar, hay que meterse, porque si yo voy a leer algo para decir yo no me creo nada, pues olvídese. Pero si yo leo un narrador y me imagino ese narrador que está sentado al frente mío y me está contando su historia, lo primero que me pregunto es ¿por qué me está contando esto? O sea, ¿qué lo llevó a contarme de repente todo esto tan horrible? Y eso ya me condiciona. Como me pasa si me siento a hablar con un gestor cultural en Soacha, con quien hablé, tengo innumerables horas, ese es uno de los libros, y en el que me contó que había arrancado en las primeras pandillas de Soacha y que en su haber tenía por lo menos a 15, 18 personas que había matado. Y está al frente mío contándomelo, preocupadísimo, porque se le va a acabar el colectivo artístico. Y me dice, es que yo quiero cambiar, yo quiero ser bueno, pero es que la gente no me deja. Y a mí en ese momento, me van a entender, yo dije, ¿qué puedo hacer acá? O sea, estoy metido en su casa, en la comuna, me está dando, o sea, estoy almorzando aquí con él, me está contando esto, y a mí solamente se me ocurrió leerle Oh Me, Oh Life de Walt Whitman. O yo, o vida. La cosa es difícil, pero hay que seguir, ¿no? Y la cosa es complicada, y esos dos versos finales que ahorita, claro, como estoy con el micrófono no me voy a acordar, that you are here, that life exists an identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. Y eso es todo lo que yo podía decirle ahí. Tómelo o déjelo. pero no puede ser, pero lo que hoy es eso. Y me quedo con eso, es el espacio seguro para confrontar las diferencias y poder entender la riqueza, que es que todos acá estemos unidos, pero que somos completamente diferentes. Y eso es un lujo ser diferente. Y la literatura ahí está para recordárnoslo. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y gracias a Gloria por su